grabar la clase y también vamos a compartir la diapositiva. Muy bien, bienvenidos, bienvenidas a la lección número 5. Espero en el Señor que hayan tenido un maravilloso fin de semana en unión de sus seres queridos. Y ya hoy vamos avanzando. Nos quedan 3 lecciones más después de esta, la 6, 7 y 8. Y también pues el proyecto final, y así ustedes también van avanzando. Creo que hay un curso más o 2 cursos más antes de terminar el año. Bueno, creo que uno más. Y luego ya estarán abiertas las inscripciones para el próximo año. Entonces, que el Señor les siga fortaleciendo espiritualmente para que continúen estudiando con nosotros. Entonces, seguimos. Hoy vamos a ver como dije, la historia del poder de Dios protegiendo a su siervo, a Daniel, ¿verdad? De la fosa de los leones. Decirlo parece sencillo, pero estar en los zapatos, en el lugar de Daniel, no era nada cosa fácil ni sencilla, ¿verdad? Ahora nosotros que estamos leyendo el cumplimiento de las profecías de Dios, el cumplimiento del amor de Dios, de las promesas, no hacemos otra cosa que regocijarnos en esa fidelidad eterna que Dios tiene por sus hijos, ¿verdad? Empecemos entonces la clase con una oración. Padre Celestial, fortaléceme en la hora de la tentación para que siga tu voluntad, aun cuando la gente poderosa quiera que te desobedezca y te niegue. Tú no me negaste, tú mandaste a tu único Hijo para atribuirme su vida santa y rescatarme de mis pecados y del castigo que merecía. Fortaléceme, oh Señor, de tal manera que yo no niegue a mi Señor y Salvador Jesucristo. Todo esto oramos en su nombre. Amén. Muy bien, mientras permito el ingreso a Isidro. Hoy vamos a estudiar Daniel en la fosa de los leones y como introducción les voy a preguntar qué fue lo que más les llamó la atención de este texto. ¿Alguna cosita, alguna frase, algún punto de esta historia que realmente les hizo pensar y valorar en el amor de Dios? Adelante, Atanasio. Pastor Germán, a mí me llamó la atención el apego que sintió el rey por Daniel, o sea, cuando los sátrapas lo acusan, el rey busca defenderlo como de lugar y dice que se acostó pues preocupado, o sea, durmió preocupado y prácticamente se desveló. Me llamó la atención eso, que él realmente, el rey quería mucho a Daniel, eso me llama la atención. Excelente, muy bien. Gracias, Atanasio. Ingrid, adelante, hermana. Bueno, a mí lo que más me llamó la atención fue esa fe tan grande que tuvo Daniel hacia Dios, que a veces a nosotros nos hace falta. En ningún momento desconfió de Dios. Eso me llamó mucho la atención. Gracias, Ingrid. Tiene toda la razón. Luis Alfredo, hermano, adelante. A mí me impactó la fidelidad de Daniel con su judaísmo, donde no se dejó asimilar por la cultura ni las costumbres babilónicas, que era lo que ellos trataban de hacer. O sea, que ellos trataban de que los que traían cautivos, convertirlos a su religión, a sus costumbres. Y vemos en todo el libro de Daniel y en este específicamente, pues la resistencia de ellos de mantenerse fiel a la ley judaica y al judaísmo en ese momento. Gracias, Luis. Andreina, hermana, adelante. ¿Aló, me escuchan? Sí, clarito, adelante. Prosiga nomás. Bueno, pastor, a mí me llamó mucho la atención fue la ordenanza que hizo después el rey Darío con respecto a nuestro Señor Dios, pues él aceptó que nuestro Señor era un Dios viviente, que era un Dios real
y pues él mandó a hacer una ordenanza de que iba a ser es un Dios que perdura hasta el fin de los tiempos, que perdura por los siglos de los siglos. Entonces eso es algo de acotar. Gracias, Andreina. Y ese es el punto de esta lección, ¿verdad? Dios usó una herramienta, un instrumento, en este caso Daniel, para mostrar su poder a toda esa región que obviamente Babilonia era la potencia mundial en aquella época. Ahora el Señor sigue haciendo lo mismo con usted y conmigo, ¿verdad? Seguimos siendo instrumentos de Dios para que el Evangelio se siga proclamando en todas las naciones del mundo y su poder sea revelado en el mundo, ¿verdad? Que Dios, nuestro Dios, es el único verdadero Dios todopoderoso que destruye la maldad humana, que destruye a los enemigos de Dios y preserva, cuida, protege a sus hijos. ¿Algún Amén. otro comentario más? ¿Alguna cosita que les llamó la atención? Pastor, Adelante, Arturo. sí, a mí me llamó la atención cómo cómo un rey le pone tanto amor a uno de sus súbditos, aunque era Daniel un gobernador, el gobernador de los gobernadores, dice la palabra, pero cómo el rey quiso salvarlo de las acusaciones de los sátrapas, pero no lo dejaron. De ellos eran unas serpientes venenosas que iban encima y no dejaron. Así es que era para que se cumpliera lo que el Señor había propuesto, hermano. Gracias, Arturo. Muy bien dicho. Muy bien, hermanos. Vamos a avanzar entonces. Y al fin, usted y yo, cuando leímos la Biblia, cuando leímos esta historia, empezamos con tristeza, ver la injusticia, al ver la, la, la falsedad, ¿verdad? Que el engaño que hicieron esta gente. Y nos causó mucha tristeza leer, ver la injusticia, ¿verdad? Pero al fin terminamos con una sonrisa, terminamos con un gozo, agradeciéndole al Señor que no abandonó a su siervo, ¿verdad? Muy bien, entonces aquí están los objetivos de esta Buenos lección. días. Buenos días, Buenos días. Natalia, bienvenida, Yo no hermana. tengo la ¿Cómo va? manito para levantar, siempre le escucho. Adelante, hermana, dele nomás. Aproveche. Bueno, sí, leyendo Daniel, eh, me llamó mucho la atención la maldad que tenían esas personas y la manera de competencia que tenían con Daniel. Y llevados por la envidia, llegan a hacer una cosa semejante, planificándolo para ver cómo podían perjudicarlo, ya que no habían encontrado, dice la escritura, que tuviera algo malo. Por eso es lo que me llama mucho la atención, que hoy en día vemos también personas que llegan a matar o a provocar la muerte de otra persona simplemente por envidia o competencia, pastor. Gracias, hermana. Muy bien, sí. Las cosas no han cambiado. No han cambiado mucho, ¿verdad? El ser humano sigue siendo idólatra y sigue siendo amante del poder, de todo lo que corrompe al ser humano y para tener todo lo que la naturaleza pecaminosa exige, no importa lo que haga, ¿verdad? Matar, engañar, traicionar, abandonar y todo lo demás. Gracias, hermana. Gracias, hermanos. Muy bien, entonces, el objetivo de esta lección es usar el método de las 4C para leer y entender Daniel. Identificar, ya sabemos las 6 preguntas: personajes, objetos, problema, solución, el lugar donde ocurrió, cuándo ocurrió, etcétera, etcétera. Muy bien. Y también vamos a practicar el paso de considerar en grupos pequeños. Entonces, hoy vamos a dividir en grupos pequeños. ¿Cuántas personas estamos? 16. Entonces vamos a dividir en grupos y ustedes van a resolver las preguntas, ¿verdad? Entonces va una pequeña actividad para que
ustedes vayan poniendo en práctica la aplicación de las 4C. Muy bien, la introducción para esta mañana, vamos a hacer un pequeño resumen de los 5 capítulos de Daniel. Entonces vamos a pasar rápidamente. Ya estamos en la historia que fueron deportados a Babilonia, ¿verdad? Jerusalén fue destruida. Sin embargo, el rey de Babilonia escogió a las personas más importantes, escogió, ¿verdad? Y entre ellos sobresalieron 4 jóvenes. Entre ellos está Daniel y los tres jóvenes más que ustedes van a tener en el proyecto final. Ellos fueron lanzados al horno de fuego, ¿verdad? Como bien mencionó nuestro hermano Luis, allá lo llevaron, básicamente lo entrenaron con sus culturas, con la mejor educación que tenían y también los alimentos para que estos jóvenes estuvieran fuertes, presentables, con una mente bien alimentada, ¿verdad? Y ellos, por amor a Dios, ¿verdad? Rechazaron las comidas ofrecidas a los ídolos y pidieron que, pues, alimentarse solo de verduras y agua, ¿verdad? Entonces, el maestro Salo, el cocinero, vamos a ponerlo así, aceptó. Ellos dijeron, pues vamos a probar. Si nos ve que estamos desnutridos, que estamos perdiendo peso, que no estamos bien con nuestras responsabilidades, cambiamos la dieta, pero denos tiempo. Y fue hecho, pues con lo que se alimentaban, estaban mucho mejor que los otros, ¿verdad? Entonces los nombres de los muchachos fueron Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Entonces después fueron cambiados los nombres ya con nombres babilonios, perdón, que tenían su significado. Muy bien, el capítulo 2 habla de un sueño que tuvo el rey Nabucodonosor. Estaba preocupado y Daniel se lo reveló, salvó la vida de este rey. También hablaba de una profecía global, ¿verdad? Que el reino se iba a expandir, tanto de Babilonia, pero sobre todas las cosas, sobre el reino eterno de Dios. Capítulo 3, que será el texto para la meditación o para la enseñanza del proyecto final de ustedes. Y aquí van a ver que el rey hizo una estatua enorme, como lo ven ahí, y pasó un decreto que todo el mundo tenía que postrarse y adorar a esa estatua. Ahora, si yo hubiese estado en el caso de estos 3 muchachos, yo me hubiera puesto a argumentar, hubiera dicho, Señor, pero todo el mundo lo está haciendo, no hay opción. Perdóname nomás, ¿verdad? Es que no hay otra opción, ya tuve que hacerlo. Pero estos jóvenes prefirieron la muerte, ¿verdad? Y me encanta este texto bíblico porque ellos dicen que, y si nuestro Dios nos salva, igual no va a cambiar nada, ¿verdad? Entonces, me encanta este capítulo donde muestra la fidelidad y el enfoque que ellos tenían puesto en el Dios verdadero y no en ídolos, ¿verdad? Me encanta esta imagen también porque nota usted ahí todos están postrados, adorando esa imagen, muchos porque ya creían en ese ídolo, otros por temor al rey, a la muerte, pero estos 3 jóvenes no lo hicieron. Qué alegría para nosotros, qué consuelo, qué fortaleza, ¿verdad? A veces nos sentimos que estamos solos, que estamos perseguidos, que no hay opciones, no hay nada que más hacer, pero ahí está el Señor preservó. También vemos que el capítulo 3, vemos aquí que este rey se volvió loco, ¿verdad? Y pasó un tiempo como animal, comiendo pasto y otras cosas, dice el texto bíblico, que sintiendo el rocío de la madrugada, ¿verdad? Entonces, después de un tiempo, el Señor le hizo que volviera a sus habilidades normales y hasta invocó el nombre de Dios en una oración que hizo, ¿verdad? Entonces, vemos a lo largo de esta historia, es tan
tan linda, ¿verdad? Este es el gran rey Nabucodonosor. Y aquí el capítulo 5 leímos la historia de un rey, dicen que fue como el nieto de Nabucodonosor. Este hizo un banquete enorme y pasado de copas, mandó a traer los vasos, las copas del pueblo de Israel, ¿verdad? Del templo. Y ahí de pronto salieron unos dedos que escribieron que iba pues literalmente a ser destruido, ¿verdad? Murió este rey y luego vino el siguiente rey que le sucedió y ahí está nuestra historia, la historia de Daniel, capítulo 3 con un nuevo rey. Ya habían pasado muchos años, ¿verdad? Estamos nomás haciendo un resumen, pero cada rey servía su periodo. Excelente, entonces aquí está. ¿Quién quiere resumir la historia de Daniel? Por favor. ¿Alguien, un voluntario, una voluntaria que resuma? Luis Alfredo, adelante, hermano. Nomás el Daniel, texto bíblico. en este texto, capítulo 6, vemos el poder que adquiere Daniel a nivel terrenal, otorgado por el rey. Y vimos en su resumen por qué era, porque él interpretó sueños y fue bien visto ante los ojos de la corte. Y entonces yo entendí que ese era el gancho, porque ver a un exilado, conquistado, cautivo, convertirse en alguien tan importante, me hizo recordar a José en Egipto. O sea, cómo Dios utiliza a las personas para su plan eterno, ¿verdad? Entonces, de ahí en adelante, pues viene la envidia de los sátrapas, de los otros dos gobernadores, porque todos respondían a Daniel, lo veían bien cuerdo y bien organizado, así que por ahí, por corrupción, no lo podían coger, así que entonces lo atacan por su perseverancia en la oración a Dios y entonces entrampan al rey, como dijo don Arturo, que le impresionó cómo el rey lo defendía, es que estos sátrapas conocían la ley y como en este momento Persia había conquistado a Babilonia, y la ley persa decía que lo que se sellara ordenado por el rey, ni el mismo rey lo podía derogar, pues lo entramparon y ahí entonces es que viene la situación de que mira, está orando, está en contra de ti, ahora tienes que seguir tú mismo, rey, la ley, porque no la puedes cambiar a favor de Daniel. Y vimos las consecuencias como Dios lo protegió de los leones. Gracias, hermano. Muy bien, excelente resumen. Entonces, y como ustedes bien han mencionado, ¿verdad? Daniel no era como, vamos a poner una palabra coloquial que usamos mucho, limpiando los zapatos del rey, ¿verdad? No estaba como, está cerca el rey y le voy a limpiar los vasos para que él me dé un puesto en el trono, ¿verdad? Absolutamente lo contrario. Todo lo que hacía Daniel eran los frutos de su fe, ¿verdad? Amaba al Señor y servía fielmente a Dios a través, bueno, sirviendo al rey, ¿verdad? Servía a Dios y todo le salía bien. Por eso se molestaron los otros, ¿verdad? Porque quizás había corrupción, había intereses personales, querían ser, en un micrófono abierto, por favor, querían tener un estatus grande, ¿verdad? Pero para Daniel no era eso la importancia, ¿verdad? Servir al Señor, a dar frutos de fe, ser una luz en una nación pagana, y lo hizo muy bien, ¿verdad? Entonces, quizás si usted y yo vamos a decir, qué gran oportunidad tuvo Daniel de ser una luz en las tinieblas para ese pueblo, ¿verdad? Pero ¿qué tal nosotros? También somos esa misma luz en las tinieblas, ¿verdad? Nuestros frutos de fe dicen mucho más de lo que hablamos, ¿verdad? Y eso cada día el Señor ve los frutos de fe que no son planeados, ¿verdad? Porque no, a veces uno piensa, la mayoría de la gente dice, tengo una lista de cosas que hacer y esto Dios me va a ayudar. Las obras buenas, el servicio al Señor, los frutos de fe son invisibles, sale de un corazón
agradecido al Señor y que Él haga con nuestras vidas como a Él mejor le parezca. A mí se me eriza la piel cuando veo esta imagen, cuando pienso en los leones, y no estamos hablando de unos leones amaestrados. No estamos hablando de unos leones que, no sé, que no les gusta la carne, vamos a poner así. Los leones que cuando caía el primer pedazo de carne, en este caso la persona, ni siquiera tocaba el piso y ya lo devoraba. Estamos hablando de los leones, ¿verdad? No es de cualquier otro animal. Y notan ustedes ahí en la imagen, hay unos huesitos que están ahí triturados, ¿verdad? Entonces de eso estamos hablando. La cosa era seria, la cosa era vida o muerte, la cosa era un castigo que quedase marcado para siempre, ¿verdad? Pero como dijo nuestro hermano, al fin vemos la obra de Dios, el poder de Dios. Él manda un ángel y lo tapa la boca de los hocicos de los leones. Y ahí está. Y esto salió de las palabras de Daniel, dice, porque Él es el Dios vivo y permanece para siempre. Su reino jamás será destruido y su dominio jamás tendrá fin. Él rescata y salva, hace señales maravillosas en los cielos y en la tierra. Ha salvado a Daniel de las garras de los leones. Perdón, dije Daniel, pero las palabras, este, la adoración a Dios, la alabanza a Dios de un rey incrédulo, ¿verdad? Entonces, vemos una maravillosa doxología, si podríamos decir, gloria y alabanza a Dios, ¿verdad? Muy bien, excelente. Entonces, ahora, hermanos y hermanas, en Cristo vamos a dividir los grupos y ustedes escojan un líder, una líder que haga las preguntas. Entonces, vamos a enfocarnos en el texto, en las 6 preguntas. Vamos a ver cómo nos divide aquí la pantalla. ¿Dónde está? A ver, entonces, aquí vamos a ver. Muy bien, entonces vamos a contestar las preguntas, las 6 preguntas, y al fin vamos a comparar cómo les salió. Entonces vamos a tener 10 minutitos, vamos a hablar 10 minutos, ustedes hablan con sus compañeros de clase, que todos participen, ¿verdad? Si hay muchos personajes, si hay muchos objetos, vayan dividiéndose para que todos puedan dar su punto de vista. Cuando les llegue una notita, un aviso, ustedes lo aplastan ahí para que los pongan en diferentes grupos. Entonces estamos 16. Vamos a crear 4 grupos. Ya. Vamos a darle la entrada aquí. Muy bien, entonces ahí está. Yo voy a estar entrando y saliendo para que ustedes vayan para ver cómo va. ¿Les parece bien? Y perdón, la historia que estamos hablando es de Daniel.
¿Quién quiere empezar con la primera pregunta? ¿Quiénes son los personajes de la historia? Pásale. Yo tengo anotado en los personajes. Buenos días, Arturo. No Sí, les, buenos días. no les dieron, no les, se conectaron a ningún grupo, ¿verdad? No pude. Vamos Yo a quedarnos aquí los tres. yo Excelente. necesito ayuda. Yo necesito Sí, ayuda porque no, con la tecnología no soy muy bueno, hermano. ya Y no somos pude, dos. Ya somos puse dos. un auxilio por ahí, pero no sé si lo logré hacer llegar. Necesito un grupo, le puse. Sí, vamos a Pero hablar ahorita los tres. Entonces vamos a identificar los personajes de la historia. ¿Quiénes son los personajes de la historia de Daniel? sí, yo estuve anotando y me apareció para empezar el rey Darío, Ujú. el rey Ciro de el persa, le decían, los 120 sátrapas, 3 gobernadores, los príncipes, los capitanes de Darío, Daniel mismo. Yo puse a Jehová porque aparece Jehová y el ángel de Dios, así como las familias de los acusadores que al final ellos sufrieron las consecuencias de sus parientes. Exactamente, hermano. Exactamente. Muy bien. Seguimos con la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los objetos? Miriam está aquí. Miriam, creo que no nos puede escuchar. Ojalá y nos pueda escuchar, pero no puede participar nomás. Excelente. Adelante, Arturo. ¿Cuáles son los Eh, objetos de la historia? eh, el, el foso de los leones, el edicto que es un libro, la casa de Daniel, las ventanas, la cámara, una piedra grande, los anillos del rey y de los príncipes que sirvieron para sellar también el palacio y los instrumentos de música. Ujú. Excelente, sí, muchos objetos, ¿verdad? Sí, mucho. Ujú. También habla de como lo devoraron, ¿verdad? Los huesos de los que falsamente acusaron a Daniel en cuanto cayó. Y el texto es muy claro, dice, ni siquiera tocaron el piso, ya lo habían despedazado, ¿verdad? Es que los mantienen con hambre, sí, a los pobres leones, Sí, para que sí, sí, cuando sí, llegue la víctima no llegue, no toque ni el suelo. exactamente. Excelente, hermano. Entonces, dónde ocurrió esta historia? En Babilonia, Media y Persia, dice la palabra. Ujú, ujú. Excelente, sí, en el palacio del rey, ¿verdad? Entonces, Sí. también vemos la casa de Daniel, que tenía una casa asignada para él, pues era un distinguido personaje del imperio, ¿verdad? Entonces, me imagino que tenía Sí. una señora casota. Y también en la fosa de los leones, ¿verdad? Ahí pasó Sí. literalmente la noche. Excelente. ¿Cuándo ocurrió esta historia? Ocurrió cuando el rey Darío tomó posesión luego de la muerte de Belsasar. Entonces fue que Darío tomó el reinado y ahí fue donde empezó todo lo que ocurrió, hermano. Excelente. Durante el reinado del rey Darío, Darío. ¿verdad? Excelente. Sí. ¿Cuál es el problema, hermano? ¿Qué problemas pudo identificar usted? El problema principal es el odio de los 120 sátrapas y los gobernadores por lo que Daniel había logrado a través
de ser fiel a Dios y de ser un hombre íntegro, al cual no le hallaron una tan sola mancha por la cual acusarlo. Por lo tanto, acudieron a inventarse a través de su Dios a quien servía para poderlo derrotar. Ese fue Increíble, el ¿verdad? problema. Problema Sí, enorme. Entonces, envidia, celos, venganza. sí. Cómo que este extranjero es mejor que nosotros, ¿verdad? Cómo que viene a quitarnos el empleo que nosotros deberíamos, el poder, la dignidad, ¿verdad? Entonces, yo creo que sigue pasando hoy en día, hermano, ¿verdad? Las mismas Sí, cosas. Uno tiene un buen trabajo, viene otro y quiere arrancarlo, ¿verdad? A veces dicen que como los cangrejos, jalando hacia atrás para subir otros escalones, ¿verdad? Y eso o vemos lo cerruchándoles mismo. el piso, dice. Sí, También dicen cerruchándoles el piso, dice, para que serruchando el caiga. piso, serruchando las patas de la mesa para que se caiga. Muy bien. Entonces, otro, otro problema podemos ver que era forzado Daniel a orar solamente al rey, ¿verdad? Literalmente, tajantemente, inmediatamente, por el decreto, como dijo usted, que no podía ser cambiado, revocado, era una orden inmediata. Y ese era un enorme Sí, problema porque Daniel tenía solamente dos opciones. La primera era seguir fiel a su palabra, a las promesas de Dios, o la Sí, segunda era postrarse ante el rey, o hacer lo que el decreto, y todo iba a estar bien, ¿verdad? Pero él fue prefirió, firme. ¿verdad? No por él, ¿verdad? Porque estamos elogiando aquí la actitud de Daniel, pero él, motivado, impulsado por el Espíritu Santo, le llevó a servir al Señor. Con la vida o con la Amén. muerte, servir al Señor, ¿verdad? Excelente. Hay otros problemas, ¿verdad? El problema enorme era uno que iba a ser lanzado a la fosa de los leones. Iba a sobrevivir la, pues la devoración de los leones. Todos sabemos que no, No. ¿verdad? Excelente. Entonces, ¿se soluciona el problema? Eh, para, para Daniel, para Darío y para las naciones gobernadas por Darío, se solucionó el problema, porque al convencer todos los que lo acusaban, todos los pueblos y naciones gobernados por Darío se daban cuenta de esa situación, supieron todo eso y el rey decretó que se adorara solo y únicamente a Jehová, el Dios de Israel. Entonces se resolvió el problema, hermano. Excelente. Muy bien. Usted ha resumido perfectamente. Salvó a Daniel. Los enemigos también son echados a la fosa de los leones. Y el nombre de Dios es glorificado en todo el imperio, ¿verdad? Con un Amén. sello y también con un escrito que hizo el rey que no iba a ser Sí. revocado. Entonces, gloria a Dios por eso. Entonces, hoy también Amén. vemos el mismo poder de Dios, la misma acción de Dios, ¿verdad? Amén, hermano. Excelente. Bien dicho, hermano. Gracias. Gracias por su participación. Ahora ya vamos a regresar a la pantalla principal. Ok. Usted ve la pantalla. Sí. Perfecto. Excelente. Muy bien, vamos a esperar que lleguen todos y luego hablamos un poquito a ver cómo les fue en la historia.
ya estamos aquí de vuelta. Bueno, Ya volvimos. sí, señor. Ya volvieron. Bienvenida, Ingrid. Vamos a esperar un ratito que vayan llegando todos. Y luego, Ya volvimos. muy bien, creo que estamos todos, ¿verdad? 14, faltan dos más. Bueno, hermanos, hermanas, ¿cómo les fue? Muy bien. Yo sé que el tiempo era muy cortito, 10 minutos no es mucho, ¿verdad? Para Bien, bien, pastor. profundizar. Andreina, Ah. cuéntenos. Muy bien, pastor, muy bien. Chévere, qué bueno. Solo Excelente. quedamos en pareja. Sí, 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 excelente. Muy bien, entonces la importancia de de esta enseñanza, ¿verdad? De poder hacer así, eso sería un símil, no símil, es como un simulacro de lo que vamos a hacer en la vida real, ¿verdad? De enseñar con personas, la participación y todo eso. Entonces, qué chévere que tuvimos esta oportunidad de hacerlo. Muy bien, vamos entonces a ver cómo les fue con los personajes. Vamos a repasar un poquito. Aquí está el rey Darío, el rey Persia, que conquistó a los babilonios, 120 sátrapas y 3 administradores, un gobierno muy bien organizado, ¿verdad? En el cual cada quien tenía sus funciones administrativas. Daniel nombraba uno de los 3 administradores, gobernantes de sobre los 120 sátrapas. Hablábamos con Arturo, de ahí la envidia, como que este extranjero, como que este exiliado viene acá y está sobre nosotros, ¿verdad? Intereses personales, envidia, orgullo y todo lo demás, ¿verdad? El ángel del Señor también que está allí y entre otros personajes que ustedes bien identificaron. ¿Cuáles son los objetos de esta historia? Aquí tenemos el edicto, ¿verdad? El documento firmado por el rey. A veces hay imágenes donde cuando estaba agachado el rey firmando ese decreto, los sátrapas malvados estaban como, no sé, frotándose las manos, felices, ¿verdad? Que finalmente iba a desaparecer Daniel que les había traído tantas inconveniencias, ¿verdad? Vemos el decreto, el sello, la piedra, durante 30 días. Bien mencionaron ustedes la casa, el dormitorio, las ventanas, todo eso, ¿verdad? Los leones, las bocas de los leones, los huesos de los que falsamente habían acusado, también sus familias y todo, ¿verdad? El decreto de Darío, alabando a Dios, al Dios de Daniel. José Manuel, ¿tiene alguna consulta, alguna pregunta, algún comentario? Y si no, seguimos. Muy bien. ¿Dónde ocurrió la historia? Ya vimos en Babilonia, en el Palacio Real, en la casa de Daniel y en el Foso de los Leones. Así para resumirlo, ¿verdad? Aquí está, Babilonia iba extendiéndose, era una nación súper poderosa, no solo en armamento, en ejército, pero también en ciencia, en cultura, en todo lo demás, ¿verdad? En Babilonia estaban ahí los jardines colgantes de Babilonia, que es considerada en una de las 7 maravillas antiguas del mundo. Los astrónomos, astrólogos, de ahí viene toda la ciencia y todo lo demás, ¿verdad? Entonces iban conquistando reinos, imperios, países y todo lo demás. ¿Cuándo ocurrió la historia? Podemos sencillamente decir durante el reinado de Darío. ¿Cuál es el problema? Ustedes identificaron muchos problemas, ¿verdad? Como
la envidia, el orgullo, la arrogancia, las cosas, hacer cosas en secreto, ¿verdad? Con el interés de menospreciar, trapear la dignidad de otras personas con el interés de personal de superación y todo lo demás. Aquí hay algunos problemas. Daniel les cae mal a los otros oficiales. También pasa hoy en día, ¿verdad? A lo mejor por ser ellos corruptos y Daniel siempre hacía las cosas acorde a la voluntad de Dios. Es ilegal orar al Dios verdadero en tierra lejana, que era Daniel, y hablamos de las dos opciones que tenía, ¿verdad? Continuar con su adoración al Dios verdadero o inclinarse al rey y así pues todo iba a estar tranquilo. Daniel sobrevivía a la fosa de los leones, cosa natural, cosa lógica. La respuesta es no. ¿Se soluciona el problema? Sí. 3 cositas aquí para mencionar. Dios salva a Daniel con destreza de poder. Los enemigos son echados a los leones. Se invirtieron los papeles, ¿verdad? El nombre de Dios es glorificado en todo ese imperio, ¿verdad? Muy bien, hermanos, hermanas en Cristo. Excelente que ustedes participaron en esta ¿cómo se llama? Este grupito. Muy bien, vamos a enfocarnos en las 4 preguntas, que es aplicación práctica para nosotros. ¿Cuál es el punto principal de la historia? Y ahorita estamos en el paso de consolidar. Como ya hemos dicho en algunas ocasiones, es la aplicación práctica de la historia bíblica a mi vida. Y también es el regocijarnos en la obra redentora de Cristo y con alegría, con gozo, con júbilo, dar frutos vivos de nuestra fe que demuestren que la palabra de Dios está actuando en nuestra vida. El punto principal de esta historia es la siguiente. Aún en tierra extranjera y hostil, Dios protegió y bendijo a Daniel, quien por obra del Espíritu Santo permaneció fiel a Dios. Muy bien, hermanos, vamos a la aplicación práctica. ¿Qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? Cuéntenme, hermanos. La ley. Ingrid, adelante. Sí, yo diría que pues fue un pecado bastante, pues que se reflejó bastante, fue la envidia que le tenía estas personas a Daniel, porque buscaron y buscaron para que Daniel tuviera alguna flaquencia, pero vamos a ver que no. Más hicieron que el rey hiciera un decreto que por 30 días no se orara a otro Dios que no fuera el Dios del rey David, del rey Darío. Más sin embargo, fue tanto el amor que Dios le dio a Daniel que él oró a él y vea, se hizo. Y creo que eso lo confesamos en nuestra vida porque hoy en día todavía es envidia. No podemos ver que otra persona esté bien porque estamos envidiándole a toda hora. Entonces, creo que ese es un pecado bastante grande. Gracias, Ingrid. Muy bien dicho, ¿sí? Sí, un cáncer que no se ha erradicado todavía. Andreina, adelante. Bueno, pastor, uno de los pecados que yo veo acá es que el rey se dejó manipular e influenciar por todos sus sátrapas, gobernadores, para hacer algo que él realmente no quería, porque él le tenía afecto a Daniel. Entonces, uno de los pecados también allí es eso, pues que a veces nos dejamos influenciar por personas sabiendo que no es correcto, quizás de la manera que ellos hablan o dicen, porque a veces el demonio utiliza personas para influenciarnos de manera no correcta. Entonces eso también es un pecado que debemos ver. Gracias, Andreina. Bien dicho. Aquí nuestro hermano Atanasio nos dijo la envidia, idolatría y manipulación. Perfecto. Excelente. ¿Alguien más?
¿Alguien más? Héctor, adelante, hermano. Sí, yo siento que una lección aquí es que, digo, lo vemos en muchos lados, lo vemos en el trabajo, en lugares en los que existe la persona trabajadora, la persona honesta, y en lugar de seguir ese ejemplo, la persona empieza a las personas empiezan a hacer política intriga porque no se comporta como ellos, como los corruptos, como los flojos, los que no quieren hacer las cosas bien, ¿no? Eso es lo que yo veo aquí que pudiera yo correlacionar al presente, ¿no? Gracias, Héctor. Bien dicho, sí. En vez de pasar el tiempo trabajando como lo hizo Daniel, estos perdieron el tiempo en maquinando cosas malvadas para destruir la reputación y la dignidad de este siervo de Dios. Adelante, Luis Alfredo. Posiblemente he pecado en lo que voy a decir, pero no recuerdo los detalles, pero el uno hacer cosas porque los demás lo hacen, el uno participar de cosas que suceden en la sociedad actual, ya sea aceptándolo, ya sea haciéndolo, pues vemos aquí cómo tenemos que mantenernos firmes en nuestra fe en Jesucristo y en Dios y no hacer lo que hacen otros, porque a veces actuamos de una manera en el templo y luego en la vida hablamos palabras que no debemos, nos vamos a una baja y tenemos una cerveza en la mano, y una serie de cosas que son detallitos que ven nuestras acciones que no son cónsonas con luego lo que predicamos. Así que tenemos que ser bien cautelosos como Daniel de que no se allanó a ninguna de las cosas que le trataron de imponer y no se alejó de sus creencias y de su fidelidad a Dios. Gracias, Luis Alfredo. Podemos decir que la cobardía nuestra, ¿verdad? Entonces, como bien dijeron ustedes, a veces es más fácil inclinar la cabeza y hacer lo que los otros hacen o dicen, porque así voy a estar bien, no me van a criticar, no me van a regañar. Pero ahí es cuando las cosas empieza la acción, ¿verdad? Ahí es cuando empieza el cristiano a dar verdaderos frutos de fe. No queremos como pelear o lidiar, sino pues si hay alguien que es una cosa, vamos a poner muy concreta, ¿verdad? Si el chisme es muy común, ¿verdad? Entonces, si uno escucha algún comentario de alguien, pues como que se le abren los oídos y le pone un poco más de gasolina, ¿verdad? Al fuego que está bajito y dice, ah, yo también sabía eso, ah, ese es un tal y cual, ¿verdad? Pero ¿qué hace uno ahí? Tener el valor de decir, mire, amigo, amiga, hermano, hermana, si sería bueno, prudente, lógico, ético, no hablar mal de la persona que no está ahí, ¿verdad? Pero a veces uno, pues por el hecho de que encajar, de seguir la conversación y le pone un poco más cositas sencillas, ¿verdad? Y así mismo con la fe. Bueno, no me ofenden, no me hacen daño, todo está bien, no tengo por qué yo decir nada, ¿verdad? Pero esta lección de Daniel nos enseña eso. ¿Dónde están nuestras prioridades? ¿Verdad? ¿Quién ocupa el primer lugar en nuestras vidas? ¿Son las cosas materiales? ¿Somos nosotros mismos, nuestros propios ídolos? ¿O es Dios el que tiene poder sobre todas las cosas? ¿Verdad? Excelente, excelente aplicación. Ahora del otro lado, ¿en qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios para conmigo? Supongamos que usted y yo somos Daniel, que hemos sido sentenciados injustamente a morir. ¿Verdad? ¿En dónde hemos visto el amor de Dios? Atanasio, adelante. Pastor, ¿me escucha? Sí, Atanasio, ahora sí. Cuando Dios guarda a través del ángel, guarda a Daniel de la boca de los leones, de ser comido por los leones. Cuando el rey demuestra su preocupación y su amor hacia Daniel, eso a veces, lo que un hermano habló, no me acuerdo qué hermano dijo ahora algo y también coincido con eso.
A veces puede ser en el empleo, a veces usted, por hacer las cosas bien, usted cae bien ante su jefe y él demuestra cierto apego, cierta confianza ante usted. Y ese es el amor de Dios reflejado por la labor que uno desempeña, porque Él nos ama. De igual creo yo que Daniel, a pesar de todo lo que había pasado, podemos ver que pasaron cosas negativas en la vida de Daniel, porque tengo entendido que a Daniel lo vuelven eunuco, ¿cierto? Lo traen siendo una persona normal y lo vuelven eunuco ahí en Babilonia. Y mire que él no se quedó solamente en lo que estaba perdiendo, sino que antes aprovechó esa ventaja para hacerse gobernador y de los más preferidos. O sea, ahí veo el amor de Dios reflejado en eso. Gracias, Atanasio. Ingrid, adelante. Sí, yo también veo el amor de Dios en el versículo 22, que fue ese, que dice, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño, porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Excelente, Ingrid. Y eso nos lleva a una pregunta muy, muy importante. Y ahorita la hago y escuchamos a Luis. Algo que quisiera ¿Qué? puntualizar Sí, es que en uno de los capítulos previos que leímos, eh, alguien que no recuerdo el nombre arengó y le dijo a los que iban a ser exilados que se establecieran en el sitio, que respetaran a las autoridades, que se multiplicaran, que progresaran y que prosperaran. Y vemos que Daniel hizo eso y sus amigos, o sea que ellos se establecieron allí, no fueron confrontacionales con el rey. Vemos aquí que cuando el rey destapa el foso, él dice, oh rey, vive para siempre. O sea que él está respetando la autoridad de ese rey que lo mandó a echar al foso y él le está diciendo, mira, estoy vivo y te respeto como rey. Respeto a mi Dios, pero a ti te respeto como rey. Y eso era importante para que se diera el plan de Dios eterno de que de este pueblo que tenía que regresar a la tierra prometida surgiera Jesucristo. O sea que Dios no podía gracias, Luis permitir que Alfredo. este pueblo desapareciera. Excelente, hermano. Y ese texto que usted menciona está en Jeremías, si quieren anotarlo, Jeremías 4 al 11, ¿verdad? Ahí está con lujo de detalle lo que Dios, cuánto tiempo iba a durar el tiempo en el exilio y que iban a regresar, como dijo nuestro hermano, para que se cumpliese la profecía y de ahí nació nuestro Señor Jesucristo. Excelente. La pregunta de esta parte, ¿qué hizo Daniel para salvarse del poder de los leones? ¿Hizo algo o no hizo nada? Andreina, adelante. Pues pastor, anteriormente pues él oraba todos los días a nuestro Señor. Como Dios conoce su corazón, Dios es el que sabe nuestros pensamientos y conoce nuestros corazones, pues mandó a su ángel a protegerlo porque sabía que Daniel confiaba en el Señor, porque sabía que Daniel creía en el Señor y no se iba a postrar a ningún otro ídolo que no sea nuestro Señor. Excelente. Gracias, Andreina. Ingrid, escuchamos a Ingrid y luego pasamos con la siguiente pantalla. Y también Arturo. Arturo tiene el Sí, micrófono abierto. Adelante, Ingrid. Bueno, yo digo que lo único que Daniel tuvo en ese momento, también oró, pero también tuvo la fe solamente puesta en Dios, no tuvo la fe puesta en más nadie. Gracias, Ingrid. Adelante, Arturo. sí, lo que hizo Daniel desde su llegada, él mantenía su ritmo de orar 3 veces al día. Y eso es una de las cosas más importantes que podemos tener los cristianos. Gracias, Arturo. Excelente. Ustedes mencionaron la oración, ¿verdad? Sin embargo, humanamente no hizo absolutamente nada. 100% obra de Dios. Él hubiera podido orar toda la noche, pero Dios fue quien hizo la obra. Él envió un ángel, el ángel del Señor, y le tapó el hocico de los leones. Y así fue como Dios salvó a Daniel. Así es como Dios nos ha salvado a usted y a mí. Yo no he hecho absolutamente nada.
para merecer su gracia, su amor, su misericordia y su protección divina. Es puro amor, pura gracia, esa eterna gracia de Dios que no cambia con el tiempo, que no se contamina con la corrupción, con el desorden humano, que está siempre allí intacta, pensando siempre en el beneficio de sus hijos, ¿verdad? ¿Qué pediré que Dios obre en mi vida para poner en práctica esta palabra de Dios? ¿Qué pediremos? Arturo. Para mí es bien importante pedirle al Señor siempre algo que es fundamental para la vida, y es la paz, hermano. Cuando nosotros le pedimos paz, entonces tenemos espacio para tener sabiduría también. Porque cuando nosotros buscamos a Dios, entonces estamos encontrando la sabiduría. Entonces, pedirle al Señor paz es algo hermoso porque llegan situaciones difíciles, pero Dios, a través de la paz que nos da, no nos hacen daño. Así es que me parece que la paz y la sabiduría es lo más hermoso que podemos recibir de Dios, hermano. Gracias, Arturo. Muy bien. La paz de saber que somos hijos de Dios, perdonados de todos nuestros pecados. Ingrid, adelante. Sí, yo pues en lo personal le pido a Dios siempre que nunca me falte la fe y pues que se haga solo la voluntad de Él. Eso le pido mucho al Señor. Gracias, hermana querida. Gracias, hermanos. Gracias por sus comentarios y opiniones. Muy bien. Aquí está un texto bíblico, ¿verdad? Este es el escrito, el decreto del rey después de haber visto el poder de Dios en acción, ¿verdad? ¿Cómo pudo ser posible que un hombre de carne y hueso, bocado, chuleta, vamos a ponerlo así, de los leones, salió ileso de este percance? Así es nuestro Dios. Y eso nos mantiene firmes aún en los momentos difíciles de la vida, de los ataques feroces de los enemigos de Dios. Y eso nos da la fortaleza para seguir compartiendo el Evangelio y teniendo en mente que algún día veremos a Daniel en el cielo. Estrecharemos su mano y le pediremos que nos cuente otras historias también, ¿verdad? Muy bien, amados y amadas en el Señor. Entonces, la tarea para el día jueves será el video de la lección 6 y vamos a ver otra historia hermosa. Cómo usa Dios instrumentos, seres siervos fieles a Dios para hacer cosas increíbles, para preservar el pueblo de Dios. Entonces, la historia que vamos a leer será de Esther, ¿verdad? Igual una hermosa historia que ella se casó con un rey y igual malvados también envidiosos iban a matar, desaparecer a todo el pueblo de Israel exiliado y ella intervino y salvó a su pueblo, ¿verdad? Entonces, por la gracia de Dios, por el poder del Espíritu Santo, el texto bíblico, si desean anotar un papelito, va a ser de Esther 4, capítulo 4, ¿verdad? Versículos 15 avanzando hasta el capítulo 5, versículo 9, y luego capítulo 7, versículos 1 al 8 y también el 12. Excelente. Entonces, ¿alguna pregunta, algún comentario, alguna duda, algo que no haya quedado claro? Luis Alfredo, adelante. Yo Luego vamos con Atanasio. quiero felicitarlo a usted y a este curso, porque es que en la forma que nos están llevando los estudios, eso es bien lógico, hace mucho sentido. Y estamos viendo cómo Dios ha ido protegiendo a este pueblo durante todo el Viejo Testamento
y caminando hacia Jesucristo. O sea que estoy bien satisfecho de estar participando y quería expresarle las gracias. Gloria a Dios. Gloria a Dios por eso, hermano. Gracias, hermano querido. Atanasio, adelante. Pastor Gui, me dejó pensando la parte de la conversión de Daniel y que Daniel no se achantó por ello. Vuelvo y lo recalco porque es que a veces como cristianos, si nos pasa algo malo, creemos que Dios no está. Y vemos que Dios dice el texto que Daniel tenía un espíritu superior. Y mire todo lo que le pasó a Daniel y aún así él él no renegó a su fe. Y yo creo que si yo me coloco en ese lugar de él y a mí me pasa algo así, que a uno lo puedan volver eunuco, que a uno le quiten la costumbre, o sea, uno dice, pues Dios no está conmigo, ¿yo para qué sirvo ya? Y entonces eso me Gracias, deja mucho que hermanos. pensar. Sí, son textos para meditar en nuestra vida personal, en nuestra vida cristiana, en nuestra relación con Dios y con los demás, ¿verdad? Excelente, Atanasio. Que el Señor nos siga dando esa sabiduría para seguir meditando, valorando todo lo que Él ha hecho y sigue haciendo por nosotros. Y al fin, ¿verdad? El propósito, la meta es del Antiguo Testamento a nuestro Señor Jesucristo, que en nuestro caso ya vino y cumplió perfectamente las profecías y el rescate en nuestro favor. Bueno, hermanos, vamos a cerrar con una oración. Pastor, yo tengo una pregunta. Sí, Natalia, adelante. Pastor, tengo una pregunta. Sí, Cuando adelante, hermano. estuve en la iglesia, en mi iglesia, yo doy palabras y tomé la de lo que habíamos estudiado, tomé para poder darlo. Ahora que el pastor me felicitó y me dijo que yo le comenté que estaba en esta academia y le dije que estaba aprendiendo mucho y me dijo que estaba excelente, se puso muy contento porque yo que buscara del Señor de otras maneras y me dijo que yo preguntara a ustedes si podía compartir esto que nos han enseñado con las personas de nuestra congregación. Querida Natalia, esa es la idea. Por favor, siga nomás haciendo. Comparta el método de las 4C y si una alma, por la gracia de Dios y usted como un instrumento llega a creer en Cristo Jesús, habrá fiesta en el cielo, como también habrá fiesta en Academia Cristo y en toda la Argentina. Qué lindo. Bueno, gracias. Gracias entonces. Hermana Y con querida, respecto a gracias los materiales, por su servicio fiel al Señor. Gracias. Excelente. Gracias a ustedes. Gracias a Dios. Vamos a orar. Padre eterno, te damos infinitas gracias por este tiempo que nos das de estudiar tu palabra. Te damos gracias por poner a personajes reales en la Biblia que nos dan un ejemplo de confianza absoluta en ti, Padre Santo. Te pedimos perdón a las veces que desconfiamos de ti, que nos alejamos, que nos descarriamos. Señor, pero al fin del día apreciamos, valoramos y te damos gracias por tan misericordioso amor que tienes por nosotros, compasión por cada uno de nosotros y al fin nos muestras a Cristo, nuestro Señor y Salvador, quien entregó su vida, quien nos salvó, quien nos rescató, no solo de las garras de los leones, sino del mismo Satanás, ¿verdad? Que como dice la Biblia, que es un león rugiente que anda buscando a quien devorar. Bendícenos, Señor, este día. Manténnos firmes en la fe que tú has plantado en nuestros corazones. Cuídanos, protégenos, líbranos de todo mal y peligro. Todo esto oramos en nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Que tengan un bendecido día y nos veremos Amén. el Bendiciones para todos. jueves a la misma hora por el mismo canal.